Saludos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se acabó octubre, principió noviembre y en estas horas la Amazonía ha sido objeto de un friaje, un nuevo y el más contundente tal vez del año 2022 que está entrando a la vivencia de sus dos últimos meses. Contamana, la ciudad más sureña de Loreto, ha tenido en la madrugada de este 2 de noviembre una temperatura la más baja tal vez de su historia. De acuerdo al reporte explicado por Marcos Paredes, jefe del Senami, Contamana vivió una temperatura de 12 grados centígrados. Sin embargo, el friaje se va a extender, elevando un poquito la temperatura en los próximos días. Fuertes vientos acompañaron la lluvia del pasado 1 de noviembre en toda la Amazonía. Iquitos clásicamente está viviendo inundaciones en el área urbana. También Pucallpa ha vivido la corriente de estos vientos que llegaron a más de 74 kilómetros por hora en algún instante, causando serios daños a la propiedad privada. Esto en el área urbana, y en el área rural también los daños han sido menores, pero se han reportado muy poco por parte de los pobladores de estos segmentos poblacionales de la Amazonía. Por otra parte, tenemos que comentarles que en el Congreso de la República se discute la posibilidad de dejar fuera de la estructura orgánica del Estado a las prefecturas y subprefecturas del país. Son más de 1.500 que funcionan en todo el territorio patrio. Solamente en Loreto hay 53 subprefectos distritales y provinciales. Hay un prefecto. Esto eroga o significa una erogación de 67 millones de soles anuales. ¿Qué hacen los prefectos y subprefectos? Simplemente están ahora duplicando las funciones de otros organismos del Estado. Las municipalidades y el mismo gobierno nacional y el gobierno regional tienen funciones que están cumpliendo y son las mismas que hace una prefectura o una subprefectura de acuerdo a la jurisdicción que tienen que atender. Sin embargo, esta situación no debe continuar y lo están diciendo desde todos los segmentos. Aumenta la burocracia, aumenta el gasto, se repiten las funciones y pues esto ya forma parte de una estructura de gobierno que ya resulta arcaica. Se ha modernizado la gobernabilidad y la gobernanza en el país, por lo que las prefecturas y las subprefecturas, tanto provinciales o distritales, resultan sobrando. Pero lo que no sobra es la preocupación que existe en todo el país respecto a la situación de crisis que vive el gobierno nacional en su confrontación con otro poder del Estado, que es el poder legislativo. ¿Qué está pasando allí? Esta crisis ha llevado a situaciones críticas en cuanto al comportamiento económico. La inversión del Estado se ha reducido o se ha enfriado o se ha detenido en el resto del país. Cuando el Estado invierte en las ciudades, en las regiones, pues genera una mayor dinámica en la economía. Hay más dinero para gastar, hay dinero que se pone en obras públicas y el dinero en obras públicas significa la activación de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se activan, hay chamba y el trabajador ya tiene oportunidades de un mayor consumo en alimentos, en medicinas, en distracción y otros elementos más que pone a una ciudad pequeña, grande o mediana en una situación realmente de mejoramiento en su calidad de su economía. Bueno, esto está así mientras tengamos una crisis y la crisis ha hecho en las últimas horas, en el mes de octubre que ha pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, haya señalado a Iquitos como la ciudad que ha tenido las mayores alzas durante las últimas semanas en los precios de los productos que consume. Entre 26 ciudades evaluadas y estudiadas en el país, el INEI advierte que Iquitos es la ciudad donde el alza de productos ha señalado un indicador sumamente alto. Sin embargo, dentro de estas 26 ciudades, Pucallpa aparece en una mejor condición. Es la ciudad que menor crecimiento de precios ha tenido. Pero lo que sí está creciendo en Loreto es la crisis social. Protestas y protestas en todo lado por la cuestión de la desatención por parte de la presidencia del Consejo de Ministros, que al no atender a las poblaciones, especialmente aquellas que se ubican en el área rural,
pues ha ocasionado paralizaciones que realmente preocupan. Hoy mismo, hoy 2 de noviembre, se inicia una paralización en Cuninico, allí en la ruta entre Yurimaguas y Nauta. Se ha cerrado el río de protesta. ¿Quiénes han generado esto? Las mujeres indígenas de la laguna o el lago o la cocha Cuninico. Allí ellas han protestado por la atención de la presidencia del Consejo de Ministros a través de su oficina o secretaría de diálogo, que hasta hoy no ha resuelto una demanda por la rotura del oleoducto que está afectando la calidad del agua que se tiene que consumir. Estos derrames de petróleo están ocasionando realmente serios problemas. Se va a cerrar, dijeron las dirigentes indígenas de Cuninico, hasta que llegue la representación del gobierno nacional y resuelva este problema. Pero también la situación se extiende a otros puntos. En Urarinas y en Parinari, en el Puinagua, en el lote 95, las protestas se mantienen. Y esta situación realmente preocupa. Uno, porque se paraliza la producción de petróleo. Dos, porque se corta el tránsito de abastecimiento fluvial entre Yurimaguas e Iquitos, que trae los productos de primera necesidad hasta la capital de Loreto. Se corta el tránsito y se paralizan las operaciones del lote 95, ahí en el Puinagua. Esta es una situación que no solamente afecta a esta condición, sino también a la economía de la región. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fondo que deriva del petróleo, es el canon petrolero y sobrecanon, que de alguna manera, de acuerdo como nos explica Roger Grande Ríos en su nota de información de transparencia, de enero a octubre de este año, la asignación del canon y sobrecanon petrolero por producción al departamento de Loreto acumuló un valor de 132.588.000, mayor en un 41% a las asignaciones ocurridas en todo el periodo de 2021, cuando el canon y sobrecanon cerró en 98.405.000. En octubre, el canon y sobrecanon fue de 15.72 millones, menor en 3% respecto a septiembre, cuando se transfirieron 16,2 millones de soles como producto de una reducción de los trabajos en campo que representa el 25%, siendo, ojo, el lote 95 que reporta una reducción del 26% afectado por la inoperatividad de esta ubicación del abastecimiento de petróleo y de su acceso fluvial a la estación 1 de Saramuco. Esta es una situación que realmente preocupa y el gobierno nacional tiene que preocuparse por encontrar soluciones a través del diálogo y el entendimiento con estos sectores poblacionales donde se ubica el tránsito o en la ruta del petróleo aquí en Loreto. Bueno, hay tanto más que hablar. El próximo jueves o el jueves de la próxima semana se van a proclamar el jueves 10 de noviembre a las 11 de la mañana, de acuerdo a lo pronunciado por el Jurado Electoral Especial de Ucayali, se van a proclamar los resultados de las elecciones municipales, provinciales, aquí en Contamana, donde me encuentro en estos momentos hablando. Es decir, vamos a esperar la proclamación y lo va a hacerse vía virtual, no va a ser presencial la proclamación de los resultados de las últimas elecciones en la provincia de Ucayali. En el resto de la región, en el resto del país, esto va a continuar hasta concluir el proceso electoral del pasado 2 de octubre, hace un mes que se ha desarrollado este proyecto. Bien, volveremos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.